La reina Isabel, esposa del rey Eduardo IV, es alabada por la historia no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. Pero pocos saben que, esta gran mujer fue en su día una simple viuda campestre con 2 hijos. Para ganarse la fama que tanto admira, tuvo que atravesar innumerables tormentos en un harén plagado de escándalos. La historia se desarrolla en Inglaterra durante la Guerra de las Rosas, la familia York, con el símbolo de la rosa blanca, y la familia Lancaster, con el símbolo de la rosa roja. En la guerra por el trono de Inglaterra, bajo el liderazgo de Eduardo, la posición de la familia York se hace cada vez más clara. El joven y apuesto Eduardo será coronado nuevo rey. En ese momento, Isabel, viuda con 2 hijos, esperaba en el camino de Eduardo. Su belleza le llamó la atención, pero su propósito en esta ocasión era recuperar las propiedades de su difunto esposo. Sin embargo, su subordinado se dio cuenta de que su difunto esposo pertenecía a la familia Lancaster, su rival. Ella argumentó que su esposo también era leal. Además, sus hijos no eran culpables. Sus palabras hicieron que Eduardo la admirara aún más, pero lo más importante era que estaba fascinado por su belleza. Entonces, le dijo que la visitaría mañana y le pidió que anotara sus peticiones. Al día siguiente, como había prometido, acudió, y en cuanto vio a Isabel, no pudo evitar besarla, sorprendiendo a su madre. En ese momento, su padre y su hermano regresaron repentinamente. Y al ver a Eduardo, el enemigo de la familia, el ambiente se tensó de inmediato. Pero Eduardo no quería que la situación se pusiera demasiado tensa. Tomó la solicitud de Isabel y le prometió que le devolvería todos sus derechos. Luego, la invitó a dar un paseo por el jardín. La situación no era del todo estable en ese momento, aún necesitaba estar listo para luchar en cualquier momento. Así que, Contacto, le expresó su deseo de que fuera a su residencia esa noche, y le dijo que se había enamorado de ella a primera vista. Pero ella, Contacto, se negó a ser la amante del rey. Él le dijo que mañana, al atardecer, se encontraría con él bajo el árbol. Aunque ella se negó a ser su amante, aún así fue al árbol a recibirlo. Entonces, él le quitó la horquilla, se acercó a su oído y le susurró dulces palabras. Después, se quitó la capa y la invitó a sentarse. Después de que ella se sentó, él quiso ir directo al grano. Aunque era viuda con 2 hijos, definitivamente no era una mujer fácil. Siempre se había negado a ser la amante del rey. Inmediatamente sacó una daga y la apuntó a su garganta. Cuando la afilada punta del cuchillo le dejó una marca sangrienta en el cuello, él no tuvo más remedio que rendirse. Solo pudo levantarse con pesar e irse, diciéndole que nunca lo volvería a ver. Al verlo irse, ella aún estaba asustada, pero no pudo evitar arrepentirse de su decisión. En ese momento, su madre entró en la habitación de los confidentes. Solo tenía 20 años, ya era viuda. Sus experiencias pasadas ya la habían convertido en una mujer extraordinaria. Dijo que la situación actual del país era inestable, así que llevó a Elizabeth al río en lo profundo del bosque, y le pidió que eligiera uno de los 3 hilos. Elizabeth culpó a su madre de ser bruja, pero su madre dijo que eran descendientes de la diosa del río, una habilidad que se transmitía por la sangre. Después de eso, Elizabeth siguió la petición de su madre, esperando cada día la respuesta que traería el extremo del hilo. Ese día, al regresar a casa, encontró a su padre y hermanos respondiendo a la llamada del rey a las armas. Sabiendo que Edward marcharía por allí pasado mañana, sintió que esta sería su oportunidad. Fue al río tarde en la noche para recuperar el hilo, y descubrió que el otro extremo era un anillo con forma de corona. A la mañana siguiente, su madre se enteró de que el rey estaba a punto de desfilar por allí. Para que su hija tuviera la oportunidad de conocer al rey, sugirió que toda la familia fuera a despedirlo al día siguiente, mostrando su apoyo a la familia York. Por lo tanto, al día siguiente, toda la familia lució rosas blancas, para despedir a los soldados, que estaban a punto de partir a la guerra. Eduardo también se presentó ante Isabel, diciendo que había estado sin dormir estos últimos días porque la extrañaba. Isabel finalmente confesó sus verdaderos sentimientos. Sabiendo que Isabel también lo amaba profundamente, Eduardo le preguntó si quería casarse con él. Acordaron casarse en secreto al amanecer del día siguiente en la pequeña iglesia.
Al ver la radiante sonrisa en los labios de su hija, la madre supo que así había sido. Al día siguiente, se casaron en secreto bajo el testimonio del sacerdote y su madre. La atenta madre le dio una llave a su yerno, diciéndole que la posada lo tenía todo listo. Acababan de casarse en secreto, el esposo tenía que ir a la guerra, pero antes de partir, le pidió que no revelara su matrimonio a nadie. En ese momento, el hermano menor se escondió en un rincón y gritó, pues creía que Isabel se había convertido en la amante del rey. Para explicárselo, Isabel tuvo que mostrarle su anillo. El hermano menor pensó de inmediato que su hermana había sido engañada por ese hombre. Cuando el rey regresara del campo de batalla, lo negaría todo. Era el rey de Inglaterra y se casaría con una hermosa princesa, no con una viuda. Isabel gritó que la mentalidad de su hermano estaba completamente equivocada, pero en su corazón aún albergaba dudas. La noticia de la victoria se difundió rápidamente, el ejército de Lancaster fue derrotado por completo. Ya nadie dudaba del trono de Inglaterra de Eduardo. Eduardo acababa de regresar del campo de batalla, y lo primero que hizo fue ir a ver a Isabel. Volvieron a vivir momentos dulces tras un tiempo de separación. Después, Isabel preguntó si podían hacer público su matrimonio, pero Eduardo dijo que era demasiado pronto. El guardia que lo había apoyado en su ascenso al trono, estaba organizando su matrimonio con la princesa francesa. Quería detener sus acciones primero, pero Isabel se sintió extremadamente incómoda con esta respuesta. Incluso decía que le gustaban los momentos secretos. Tras el regreso de Eduardo al palacio, le enviaba cartas de amor a Isabel a diario, pero en ellas no se mencionaba cuándo se haría público el matrimonio. Isabel no pudo evitar entrar en pánico. Su madre le contó que su padre había sido citado en palacio esa mañana. Supuso que debía ser para anunciar el matrimonio. Según las noticias, la princesa Bona de Francia también había llegado, pero en el último minuto, Eduardo, contrariando la voluntad de la guardia, anunció delante de todos que se casaba con Isabel. En cuanto recibió la noticia, Isabel se alegró enormemente, pero el espinoso camino que le aguardaba apenas comenzaba. Tras casarse, Isabel fue a ver a su suegra, pero ésta la despreció por ser una plebeya, viuda y con 2 hijos. Quiso sacar a relucir el asunto de su matrimonio en secreto, pero la madre de Isabel lo desmintió de inmediato, alegando que solo se habían casado en privado, no en secreto. Su suegra seguía amenazando con romper relaciones con su hijo Eduardo, para que su segundo hijo pudiera suceder al trono. En ese momento, la madre de Isabel destapó la historia de cómo su suegra traicionó a su esposo y dio a luz a Eduardo. El resultado del primer enfrentamiento seguía siendo muy claro. En ese momento, Isabel, protegida por su madre, salió a la luz y demostró su autoridad como reina. Aunque se mostró extremadamente reticente, su suegra tuvo que arrodillarse ante la reina. A continuación se celebró la gran ceremonia de coronación de la reina Isabel. Las doncellas la bañaron y cambiaron, y se puso un magnífico vestido dorado. Los 2 hermanos menores del rey también estaban en la puerta, para saludarla y bendecirla. Isabel, algo nerviosa, preguntó dónde estaba Eduardo, pero el guardia le dijo que el rey solo observaría la ceremonia desde atrás. Entonces, dispuso que sus 2 hijas le escoltaran. Pero en ese momento, su padre se levantó y dijo que la reina Isabel tenía una hermana menor. En el momento en que su hija fue coronada reina, su padre la sujetó con fuerza de la mano, impidiendo cualquier error. Isabel, vestida con su traje ceremonial, subió al carruaje real, recibiendo los vítores y el cariño del pueblo a lo largo del camino. La imponente escena demostró cuánto la apreciaba el rey Eduardo. El carruaje llegó a la abadía y ayudaron a Isabel a bajar. Entonces, su hermano menor le quitó los zapatos. Caminó descalza sobre la alfombra verde cubierta de flores frescas, y entró en la iglesia paso a paso. El sacerdote le ungió la frente con aceite, para aumentar la gloria de la reina. Luego le puso un anillo que simbolizaba su estatus, le puso un cetro en la mano y finalmente la coronó. Esta viuda con 2 hijos pudo sentarse en el trono de la reina de Inglaterra, gracias al amor de Eduardo por ella. Además, Eduardo se arriesgó a ofender a Francia, e invitó a la familia de su esposa a participar en la cacería de otoño.
Esto causó gran insatisfacción en la Guardia, que siempre había intentado reconciliar las relaciones entre Inglaterra y Francia. Isabel, que deseaba mantener una buena relación con él, ordenó inesperadamente quemar el retrato de la reina frente a ella. Eduardo atacó deliberadamente a Francia, porque sabía que la Guardia había firmado un acuerdo secreto con Francia. Para evitar ostentar el poder en solitario, debía permitir que otras familias también lo compartieran. Por lo tanto, comenzó a concertar matrimonios para los hermanos menores de Isabel, para fortalecer el poder de la familia de la reina. Ese día, Isabel estaba eligiendo pareja con su madre cuando, de repente, sintió un fuerte dolor de estómago. Su primer hijo con Eduardo estaba a punto de nacer. La reina dio a luz entre gritos de dolor. Sin embargo, al enterarse de que era niña, el rey se llenó de decepción, pues necesitaba un heredero para consolidar el reino. La reina también se disculpó con el rey, pero Eduardo, que amaba profundamente a su esposa, seguía muy feliz con el nacimiento de su primera hija. Para entonces, la noticia de que la reina había dado a luz a una princesa se había extendido por toda la ciudad. Poco después, la hermana menor de la reina se casó con un joven duque. Isabel también llevó a su hija a la ceremonia. Su suegra pasó por allí y la ridiculizó duramente por haber dado a luz a una princesa inútil. En ese momento, sonaron las campanas del palacio. El guardia había escoltado a Enrique, el enemigo, ante el rey. Eduardo, como era de esperar, estaba muy contento e inmediatamente ordenó que el enemigo fuera encarcelado en la Torre de Londres. Poco después, el guardia también expresó su petición, con la esperanza de que sus dos hijas se casaran con los dos hermanos menores del rey. Eduardo prometió considerarlo, pero Isabel se opuso firmemente, pues no podían permitir que su poder se acrecentara y se enfrentara al rey. Bajo la persuasión de su esposa, Eduardo finalmente decidió conceder solo algunos territorios a la Guardia. Esto lo enfureció profundamente, y saber que la reina lo apoyaba lo enfureció aún más. Así, tras 3 años de planificación secreta, se rebeló y decidió nombrar al hermano menor de Eduardo como nuevo rey. Rápidamente celebró una ceremonia nupcial para el hermano menor del rey y su hija mayor. Cuando Eduardo se enteró de la traición de su guardia y su hermano menor, se sintió sorprendido y enfadado. La mujer se pinchó el dedo con una aguja larga, y sangre fresca goteó de la punta del dedo sobre las hojas. Luego tomó un pincel, lo mojó en la sangre, escribió el nombre del enemigo en un trozo de papel, lo metió en una muñeca y lo puso al fuego para calentarlo. La reina Isabel, descendiente de la diosa del río, estaba realizando un hechizo para maldecir al enemigo, que había secuestrado a su esposo y asesinado a su hermano y padre. Por su parte, la guardia capturó al rey Eduardo, pero solo pudo mantenerlo bajo arresto domiciliario. Su hija, que se había casado con el hermano menor del rey, estaba embarazada. Inmediatamente planeó convocar una conferencia para declarar al nuevo rey. Pero la propuesta siguió contando con la oposición unánime de la conferencia. Estaba impotente porque no pudo derrocar a Eduardo, y su hermano menor no fue lo suficientemente cruel como para atacar a su hermano mayor. Así, Eduardo fue liberado y regresó rápidamente con su esposa. Solo cuando se abrazaron se sintieron tranquilos. Brindaron juntos para celebrar el regreso sano y salvo de Eduardo. Isabel mencionó la trágica partida de su padre y su hermano, diciendo que debía hacer pagar al guardia. Sin embargo, la actitud de Eduardo no era la misma, lo que más necesitaban ahora era paz en el país. No solo no castigaron al guardia, sino que también tenían que convertir a su sobrino en duque. Isabel no estaba de acuerdo, porque no aceptaba que su hija se casara con el enemigo. Pero esta vez, Eduardo no tenía otra opción. La reina solo podía ver cómo el enemigo, que asesinó a su padre, regresaba sano y salvo a la corte. La ira en su corazón se transformó en un temperamento fuerte. Derramó todo su odio en sus palabras, asustando a la esposa del guardia. Más tarde, regresó a la fiesta, el enemigo se acercó a ella, y le dijo que lamentaba haber matado a su padre y a su hermano. La suegra, que acababa de llegar, dijo con sarcasmo que la segunda no era pronto daría a luz. ¿Quién sabe? Quizás sería la próxima heredera al trono. Las palabras venenosas hicieron que Isabel se marchara de inmediato. Encontró a su madre y le dijo que debía dar a luz un hijo. A altas horas de la noche,
madre e hija volvieron a refugiarse en el río. Isabel volvió a elegir un hilo. Esta vez, el extremo del hilo ató una cuchara de plata para un bebé recién nacido. Al regresar, buscó de inmediato a su esposo para llevar a cabo su plan de dar a luz. Para humillar a la hija menor del guardia, le pidió que se desnudara. Luego, le arrojó la ropa interior, haciéndola correr hacia su padre, avergonzada y llorando. El guardia consoló a su hija, diciéndole que su momento glorioso llegaría pronto. Resultó que aún no se había rendido, seguía planeando en secreto derrocar a Eduardo. 2 meses después, un ejército rebelde con un líder misterioso comenzó a actuar. Afirmaban querer devolver a Enrique VI al trono. Eduardo sospechaba que se trataba del ejército de la exreina Enrique, que quería derrocarlo. Pero Isabel no quería que su esposo fuera a la guerra, pues estaba embarazada de nuevo. Eduardo se alegró mucho al oír esta buena noticia, que reforzó su determinación de ganar. En ese momento, apareció Dama Margarita, quien se alió con la casa de Lancaster. Siempre descontenta con el gobierno de Eduardo. Al enterarse de la rebelión, comprendió de inmediato que debía aprovechar la oportunidad. Regresó de inmediato a casa de su madre para persuadir a su hermano. Así, el hermano, que nunca había estado en guerra, fue engañado por Margarita y dirigió un ejército a la guerra. Pero esto no era una guerra en absoluto, sino una conspiración interna de la familia. La confianza se derrumbó, el hermano no pudo aceptar la verdad y huyó al bando enemigo. Encontró a Eduardo y le dijo que todo era una conspiración de la guardia. Traicionado de nuevo, Eduardo, furioso, mató a su oponente. Los hombres en el campo de batalla estaban listos para luchar en cualquier momento, y las mujeres detrás de ellos comenzaron a rezar. Sin embargo, Margarita oró toda la noche, pero aún no pudo vencer la magia de la reina Isabel. La madre se sintió desconsolada al recibir la noticia de que su hijo había muerto en batalla, mientras que Margarita solo se preocupaba por el desarrollo de la situación. Ni siquiera sintió remordimiento y acusó a su hermano de traidor a la familia. El guardia y el hermano del rey, los perdedores, solo pudieron huir de regreso a sus tierras en desgracia. En ese momento, él también comprendió muy bien que nunca recuperaría la confianza de Eduardo. Solo podía optar por oponerse completamente a él, para colocar a su yerno en el trono. Decidió zarpar para reclutar un ejército, pero su hija le dijo que no podía zarpar porque estaba a punto de dar a luz. Pero en ese momento, no le importaba la vida de su hija. La reina Isabel escuchó que los guardias querían reclutar un ejército. No dudó en usar su habilidad especial en ese momento. Como descendiente del dios del río, llenó una palangana de hierro con agua. Se quitó el collar y comenzó a girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras soplaba continuamente en la palangana. Su madre y su hija, sentadas enfrente, también participaron en el ritual. El efecto de las 3 brujas realizando el ritual juntas fue inimaginable. En ese momento, la familia del guardia navegaba. Las enormes olas hicieron que el barco se sacudiera violentamente. El duro ambiente dificultó el parto. Finalmente, el niño nació, pero no hubo alegría en la sala de partos. La maldición de la reina Isabel volvió a surtir efecto. En ese momento, estaba embarazada de nuevo. El hermano menor del rey aún soñaba con que su esposa diera a luz un hijo, para que él compitiera por el trono, y el guardia ahora lo consideraba un peón inútil. Decidió casar a su hija menor con su antiguo enemigo, el hijo de Enrique VI. Se preparaba para aliarse con la exreina, para derrocar a Eduardo y restaurar el reinado de Enrique VI. Su iniciativa inevitablemente despertó sospechas en la exreina. Para probar su lealtad, le pidió que hiciera un juramento en la cruz. Entonces, comenzó a examinar a su futura nuera. La observó atentamente, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. La joven esperaba inocentemente la noche de bodas, pero su suegra irrumpió en la habitación, le arrancó la manta del cuerpo. Luego tomó una tela blanca y la extendió debajo. La inocente novia, confundida por el dominio de su suegra, no sabía qué hacer. No fue hasta que vio que su hijo estaba listo, que su suegra salió de la habitación en paz. El apresurado matrimonio político arrastró a la pequeña a una pesadilla. El guardia que quería derrocar el reinado de Eduardo,
no dudó en buscar a su antigua enemiga, la exreina de la familia Lancaster, para que cooperara. Pero la exreina no era tan simple como pensaba.